¿Qué pasaba en la cuenca mediterránea a finales del siglo I después de Cristo? El emperador Tito, pocos años después, cayó gravemente enfermo, y murió, a lo cual su hermano menor, Domiciano, asumió al trono del imperio. Pero Domiciano no se distinguía mucho por las capacidades militares o combativas cuando comandaba las legiones romanas. Entonces Domiciano empezó a tener problemas en las fronteras, en los limes, como los romanos de la Roma antigua les solían llamar, especialmente en la frontera del Danubio, donde un pueblo que se encontraba al lado del Imperio Romano, en la zona entre Polonia y Rumania, los dacios estaban provocando muchos problemas. Y el rey de los dacios era Decébalo. Como Decébalo se dio cuenta que el emperador Domiciano no tenía una gran capacidad militar, decidió invadir el Imperio Romano, traspasando el Limis y afectando especialmente las provincias de Tracia. De tal manera que el emperador Domiciano mandó a los ejércitos con el fin de aplacar a Decébalo, pero Decébalo aplastó a las legiones romanas. También es importante destacar que en los últimos años los pueblos bárbaros que vivían alrededor del Imperio Romano se habían romanizado, ya habían aprendido las tácticas militares de los romanos, muchos ya dominaban la lengua del Imperio Romano, el latín, y ya estaban adaptando su cultura, de tal forma que a la hora de llevar a cabo el combate con las legiones del Imperio ya les resultaba mucho más fácil obtener victorias que a comparación de 2 siglos atrás, como por ejemplo cuando el gran general Julio César aplastó a todos los pueblos franceses, los pueblos galos, en el siglo I antes de Cristo. Entonces ya estamos en el siglo I después de Cristo, casi 2 siglos después. Estos pueblos ya son muy eficaces para pelear contra las legiones y además aunado al hecho ya mencionado de que Domiciano no presentaba unas grandes capacidades combativas, entonces Decébalo, el rey de los dacios, aplastó con relativa facilidad a las legiones romanas, invadiendo la región de Tracia, a lo cual a Domiciano no le quedó de otra más que llevar a cabo un pacto con Decébalo. Domiciano le prometió a Decébalo, el rey de los dacios, que le pagaría a Decébalo y a su pueblo una determinada cantidad, es decir, un soborno, porque ya no invadiera estas regiones del imperio, a lo cual Decébalo aceptó. Pero este trato resultó un tanto humillante para los romanos. ¿Cómo es posible que el otrora todopoderoso imperio romano le estuviera pagando en oro y plata a un pueblo bárbaro para que no los invadiera? Algo totalmente ridículo. En un complot organizado por su esposa, de tal manera que a un sirviente, el cual lo vendaron como si tuviera un brazo roto, lo vendaron y bajo esas vendas había un cuchillo. Este sirviente ya llevaba la lista hacia Domiciano. Según en esta lista estaban anotados los traidores al emperador. Cuando Domiciano estaba leyendo esta lista, el sirviente sacó su cuchillo del vendaje de la supuesta mano rota y asesinó a Domiciano. Obviamente los guardias llegaron y asesinaron al autor material de este magnicidio. Sin embargo, el objetivo ya estaba cumplido por parte de los conspiradores, especialmente por parte de la esposa de Domiciano, acabar con el emperador. Cabe destacar que durante la era de Domiciano hubo muchos generales destacados en el imperio, sobre todo que gobernaban las regiones del Limis, como lo eran Nigrino, pero en especial Marco Ulpio Trajano. Pero, ¿de dónde provenía Marco Ulpio Trajano, que en el momento del asesinato de Domiciano era el gobernador militar de la Germania Superior? Marco Ulpio Trajano provenía de la nobleza hispana. No se sabe con seguridad si era de un linaje romano que se estableció en la península ibérica o si su familia ya provenía de la península ibérica y fue adoptada por la aristocracia romana, pero provenía de tal linaje. De tal manera que Trajano fue escalando en los puestos de poder en el ejército. Cuando llegó a ser el gobernador de la Germania Superior, resultó muy efectivo a la hora de evitar que los bárbaros invadieran la provincia en la cual el emperador lo había mandado a proteger. Y de hecho también actuó en contra de un general que le quería quitar el poder a Domiciano algunos años antes de que se llevara el complot en contra del emperador. Entonces el general Marco Ulpio Trajano acabó exitosamente con esta rebelión de un general ante el emperador Domiciano, lo cual fortaleció su posición en el ejército, la de Marco Ulpio Trajano, y ante el emperador Domiciano, siendo que en el momento, años después, cuando asesinaron al emperador Domiciano en el complot que ya se ha comentado, el general Trajano tenía una posición de fortaleza,
de tal manera que las pequeñas revueltas o la pequeña conmoción que vino después del asesinato del emperador no lo afectó gravemente. Pero justamente, hablando de los días posteriores al asesinato del emperador Domiciano que ocurría en la ciudad de Roma, que gobernaba todo el imperio. Bueno, los senadores no sabían bien qué hacer porque tenían que nombrar a un emperador sustituto, a un emperador de transición, como se le suele llamar, con el fin de estabilizar el imperio en lo que viene un gobernante que sí va a durar varios años. Entonces pensamos, ¿a quién ponemos? Necesitamos a alguien respetable, alguien que no sea muy violento y alguien que sea viejito, para que así no dure mucho tiempo y cumpla con su función de ser un emperador de transición. Se acordaron del viejo senador Nerva, un hombre respetable, sin hijos, por lo tanto no podría nombrar heredero de su línea sanguínea, y en sí que era un tanto erudito. Entonces dijeron los senadores, vamos a nombrar al viejito Nerva, muy respetable, como el nuevo emperador. Así lo hicieron. Aunque el gran problema que tenía Nerva es que como era viejito y muy tranquilo, los generales no le solían hacer mucho caso. Lo llegaban a ignorar o eran muy groseros con él. Entonces Nerva pensó en nombrar a un heredero. Pero ¿a quién nombraría de heredero? Tenía que nombrar de heredero a un general que tuviera una gran fuerza y un gran prestigio en las fuerzas armadas romanas. Pues justamente pensó en el general Trajano, de tal forma que el emperador Nerva nombró sucesor y heredero al general Marco Ulpio Trajano. Una vez que Nerva murió, dos años después aproximadamente, el general Trajano ascendió a emperador del Imperio Romano. Pero Trajano no volvió inmediatamente a Roma como muchos lo hacen para tomar el cargo, sino que se esperó un poco más en la región que él gobernaba militarmente, la Germania Superior, para estabilizar, dado que él era un hombre muy responsable. Una vez que estabilizó adecuadamente la región, Marco Ulpio Trajano fue a Roma. Pero Trajano era muy modesto y no era como los otros emperadores que les encantaba presumir sus riquezas. De tal manera que una vez que llegó ante las puertas de la ciudad de Roma, los vigilantes no lo reconocieron y tardaron un poco en admitir que entrara a la ciudad porque no sabían que él era el emperador debido a la humildad que proyectaba. Una vez que Trajano ascendió el puesto, lo primero que hizo fue organizar las finanzas del imperio y se dio cuenta que había un desfalco tremendo. ¿Pero a qué se atribuía a ese desfalco tremendo en las finanzas del imperio? Al soborno que el imperio romano le había tenido que estar dando al rey de Cébalo para que éste no invadiera la región Tracia. Obviamente este error tenía que corregirse, de tal manera que una de las primeras medidas que tomó el emperador Marco Ulpio Trajano es declarar la guerra a Dacia y en especial a su rey de Cébalo. Ante el gran prestigio que acompañaba a Trajano de un gran general, de un gran comandante del ejército, Decéfalo sintió demasiado miedo. Sabía que ahora sí iba a enfrentar a un ejército romano fuerte, poderoso y bien dirigido. De tal forma que empezó a